estática. Calcular el valor de la tensión de la cuerda si la esfera de 12 kilogramos está en equilibrio. Considere G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, tenemos una esfera que está sujeta con una cuerda que forma un ángulo de 37 grados respecto de una superficie vertical que también entra en contacto con la esfera acá en este punto. Todo el sistema está en equilibrio, por lo tanto la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo deben ser igual a 0. Señalamos las fuerzas entonces que actúan sobre esta esfera. La fuerza peso, con el origen del vector coincidente con el centro de gravedad de la esfera, dirección vertical y hacia abajo, y magnitud m por g, masa por aceleración de la gravedad. Seguidamente señalamos el vector de tensión que la cuerda ejerce sobre la esfera. Obviamente tiene la misma dirección que la cuerda. Y ahora señalamos la fuerza de reacción normal que ejerce la superficie vertical contra la esfera. Este vector debe ser perpendicular a la superficie de contacto. Ahora proyectamos el vector de reacción normal por su línea de acción de manera tal que el origen de este vector coincida con el origen del vector peso. Hacemos lo propio con el vector tensión. De esta manera, los tres vectores concurren en el centro de gravedad, concurren en un punto. Aislamos estos tres vectores y vemos que si proyectamos esta línea punteada, se forma acá un triángulo rectángulo. Acá tengo 90 grados, por lo tanto el ángulo que tengo acá será de 53 grados. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180 grados. 37 más 53 más 90 son 180 grados. Ahora bien, si acá hay 53 grados más 90, eso es igual a 143 grados. Quiere decir que entre el vector tensión y el vector peso hay 143 grados. Luego, entre el vector peso y el vector de reacción normal hay un ángulo de 90 grados. En conclusión, entre el vector de reacción normal y el vector de tensión habrá 127 grados, ya que la suma de los tres ángulos deben dar 360 grados. Señalamos entonces los ángulos entre cada uno de estos vectores. Hacemos esto para aplicar lo que se conoce como el teorema de Lamy. Su enunciado establece que si tres fuerzas concurrentes y coplanares actúan sobre un cuerpo rígido en equilibrio, la magnitud de cada fuerza es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Esto quiere decir que la magnitud de la fuerza de tensión es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto, en este caso al seno de 90 grados. La magnitud del vector de reacción normal es directamente proporcional al seno de 143 grados y la magnitud del vector peso es directamente proporcional al seno de 127 grados. Escribimos eso, estas relaciones. Esto no es otra cosa que el teorema del seno. Y convenientemente tomamos este par porque nos piden hallar la fuerza de tensión. Un dato fundamental es el dato del peso, que podemos calcularlo ya que tenemos el dato de la masa, que es de 12 kilogramos, y la aceleración de la gravedad, que es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 12 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado son 120 newton. Entonces el vector peso, es decir, 120 newton, es al seno de 127, como la fuerza de tensión T es al seno de 90 grados. Entonces de esta despejo T, seno de 90 que está dividiendo, paso al otro miembro multiplicando. Y me queda así de esta manera. Entonces la fuerza de tensión T será igual a 120 newton por el seno de 90 sobre el seno de 127. Y eso es igual a 150,3 newtons. Aclaramos que este teorema se aplica solamente cuando tenemos tres fuerzas concurrentes coplanares sobre un cuerpo en equilibrio.